Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre una sentencia que salió recientemente y que ha causado bastante furor tanto en redes sociales como en los foros especializados en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, la famosísima sentencia 2006-18-EP/24. Estoy aquí junto con Claudia Storini, Alexander Barahona y Marcelo Guerra, que nos acompaña por Zoom, todos docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, esta casa de estudios. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos y todas nuestros Radio Escucha. Gracias, Seba. Quiero empezar este programa agradeciendo especialmente a Alexander Barahona y a Marcelo Guerra por acompañarnos hoy en esta discusión respecto de, como decía Sebastián, de esta polémica sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, buenos días con todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación, Sebastián, Claudia, Marcelo, que está a través del Zoom. Sobre todo porque esta es una sentencia que no solamente ha sido comentada por el Foro de Abogados, sino que va a traer consecuencias a las personas quienes van a acceder a acciones de protección y sobre todo a funcionarios públicos que han hecho uso de la misma en estos últimos años, ¿no? Que es relativa a los conflictos laborales que tienen ellos con la administración. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto compartir con todas y todos los radioescuchas, contigo, Sebastián, con Claudia, con Alexander. Qué bueno poder tratar estos temas desde la academia, ¿no? Así que a las órdenes y vamos para adelante. Sí, muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. En este momento empezamos. Alexander, ¿nos puedes dar un comentario general de qué se trata la sentencia 2006-18-EP24? Bueno, la sentencia 2006-18-EP de este año, salido hace algunos días nada más, tiene como sustento fáctico una acción de protección presentada por una persona en estado de embarazo, quien habría sido desvinculada de su institución pública y que presentó esta garantía a fin de que se proteja su situación de estabilidad laboral reforzada. La Corte examina a través de una extraordinaria protección. En primera y en segunda instancia no se habría los jueces que conocieran la causa pronunciado sobre la alegación principal de la accionante, que es el derecho al trabajo en esta especial dimensión de garantía de protección laboral reforzada por estar en estado de embarazo. Sobre todo, la Corte habría ya emitido antes varias sentencias que hablan sobre la imposibilidad prima facie de desvincular a personas, mujeres en estado de embarazo y en lactancia. Lo particular y lo que va a llevarnos al debate es que en este marco la Corte establece un criterio y dice, en principio, las disputas laborales que tienen los funcionarios públicos para con la administración, entiéndase nombramientos provisionales terminados, contratos ocasionales terminados o cualquier otro tipo de disputa, deben ser ventiladas en el contencioso administrativo por regla general y excepcionalmente en la garantía constitucional, en sede constitucional a través de una acción de protección, por ejemplo, salvo si, digamos, se evidencia una gravedad y ahí está establecido, bien sea por necesidad, por discriminación o por violación a la dignidad humana. Este criterio ha causado mucha preocupación y debate. Algunos juristas han defendido, otros han presentado sus preocupaciones, sobre todo por la forma en que la Corte establece este criterio, y sobre todo cuando, en algunas líneas que ya los discutiremos luego, los funcionarios públicos no han tenido un concurso de méritos y oposición hace aproximadamente 8 años atrás,
y tampoco se espera por recurso presupuestario o las intenciones de las instituciones públicas de llamar a un concurso, por un lado. Por otro lado, porque la administración y los cambios de administración ejecutiva, por ejemplo, hemos tenido 2 presidentes en menos de 4 años, prefieren, digamos, usar esas partidas presupuestarias para ocuparlas con personas de su confianza, dejando de lado a las personas que han venido ya vinculadas con nombramientos provisionales o contratos ocasionales por más de 2, 3, 5 o 10 años. Y eso preocupa sobre todo cuando los justiciables o las personas que están siendo desvinculadas tienen 2 opciones en principio, ¿no? Que son la de ir al contencioso administrativo, una vía contenciosa administrativa que analiza la legalidad, digamos, de la destitución o de la desvinculación, y se demora aproximadamente unos 5 años en darte contestación, incluyendo, digamos, los costos de patrocinio de un abogado, versus la garantía jurisdiccional de acción de protección, que no mira solo la legalidad de la destitución o de la desvinculación, sino las características que le rodean a la separación laboral. Y estamos hablando, en el peor de los escenarios, con una sentencia de primera instancia de 4 meses, que ya, si es que es estimada, volvería el funcionario destituido a la administración, incluso con remuneraciones dejadas de percibir. Yo creo que eso es el problema en general, que es haber cerrado la puerta a todo un universo de funcionarios que sí son desvinculados de manera, digamos, irregular, de que se les termina sus nombramientos provisionales o contratos ocasionales cuando han sido abusados de estas figuras, y que ahora mismo no podrían ya acceder a la garantía constitucional a través de este criterio de la Corte, un criterio muy breve, muy, para mi forma de ver, escueto, porque no lo argumenta con las características que les he mencionado anteriormente. Todos esos escenarios la Corte no se los plantea, ni siquiera le dice al juez cuáles serían los parámetros argumentativos que podría usar para justificar las excepciones que la propia sentencia los establece. Y que para muchas o para la mayoría de personas la acción de protección era el único remedio procesal viable realmente para remediar su situación. Entonces, tampoco creo, y con esto ya voy cerrando esta primera intervención, que la sentencia tiene una coherencia con los hechos, porque la persona que, digamos, acciona la garantía, que es la que motiva esta sentencia, es una mujer en estado de embarazo, y la Corte ya ha venido diciendo mucho tiempo atrás que las personas que tienen una condición de embarazo o lactancia tienen una estabilidad laboral reforzada reflejada en su imposibilidad de desvinculación laboral. Entonces, no necesitaba la Corte decir lo que dijo para fallar de la manera que falló en este caso, que era estimar la acción de protección. Entonces, uno diría, si es que no era pertinente este criterio para resolver la acción, ¿por qué lo hace la Corte? ¿Quería usar este criterio para fallar de otra manera, cambiar de alguna manera un precedente? No, porque si uno revisa, al final del día, el criterio que es esgrimido por la Corte, que es no vamos a aceptar ya más acciones de protecciones prima facie por estos casos, es porque luego lo vas digamos, a aplicar en el caso, pero no lo hace, porque dice, bueno, esto es como criterio general. Ahora, en el caso concreto, sí. Cierto es, la persona, digamos, la señora estaba en situación de embarazo, independientemente del vínculo que tenga, la situación de embarazo prima. Entonces uno dice, si vas a resolver con un criterio que ya ha sido sentado por la jurisprudencia y que además es distinto del que acabas de decir en la sentencia, ¿para qué lo dices? Es una cuestión más de coherencia interna, ¿no? Y creo que eso es, en breves rasgos, lo que uno puede discutir sobre esta sentencia. Muchas gracias, Alexander, por tus comentarios. Marcelo, ¿nos puedes ayudar con lo que tú opinas de la sentencia, la famosa y controvertida sentencia 2006-18 EP24? En realidad coincidir con todo lo que ha dicho Alexander, ¿no? Y muy brevemente, bueno, habrían algunos puntos que tratar en esta entrevista al respecto, pero yo quiero partir con una primera idea, ¿no? Que me parece trascendental y fundamental, que es indispensable aplicar en el derecho, y que es un concepto muy sencillo,
pero que no se lo practica a menudo y que se llama empatía. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente lo que ustedes han observado respecto de ha dicho Alexander, parecería que la Corte, con la emisión de esta regla, que ya más adelante vamos a discutir si es o no es un precedente o qué mismo es, eh, definitivamente considera un daño superficial, ínfimo, el que una persona se quede sin trabajo. Y cuando yo digo esto, lo menciono a partir de lo que ha dicho la misma Corte Constitucional, al ser bastante clara en determinar que el trabajo es la base de la construcción económica y social de una persona y que está atada a muchos otros derechos más que coadyuvan a una vida digna. Entonces, claro, efectivamente, una persona que probablemente tiene solo esos ingresos, que vive de eso, se alimenta de eso, paga medicamentos con eso, probablemente educa a sus hijas e hijos con eso, quedarse sin trabajo es una cuestión sumamente grave que va a implicar el daño a una serie más de derechos. Y si es que frente a esa circunstancia y desde a partir de esta sentencia yo considero que ese es un daño mínimo, quiere decir que no soy empático en lo absoluto con aquellas personas que están sufriendo esas circunstancias. Claro, yo puedo hablar, digamos, desde la comodidad, desde donde estoy sentado, trabajando, siendo polifuncional, teniendo múltiples ingresos probablemente, en la cual puedo decir, efectivamente, esto de aquí no me genera un daño mayor. Pero habrán casos en los cuales efectivamente, que son la mayoría, personas que única y exclusivamente tienen como la base de su desarrollo social y económico el trabajo que mantienen. Ahora bien, claro, desde este punto de vista, quitarle a esas personas lo que Ferrayó le diría, esa garantía secundaria, esa única herramienta que tienen para hacerle frente al poder y para de una u otra manera recobrar esa dignidad que les ha sido arrebatada, la posibilidad de esa vida digna que les ha sido arrebatada, me parece a mí sumamente grave. Limitar las garantías jurisdiccionales, insisto, y yo ya lo he venido sosteniendo, es básicamente quitarles lo único que tienen en un Estado democrático. Las garantías jurisdiccionales, nos gusten o no, terminan siendo a la final una especie de mecanismo de participación democrática, porque es la única forma que las personas, insisto, puedan ponerle un freno al poder a través de esa idea de que los jueces se constituyen en el poder contramayoritario, no es decir, que le van a hacer o le van a poner un freno justamente a la decisión de la administración pública que en teoría representa las mayorías. Quizás eso para mí es lo crucial. Aspectos técnicos de esta sentencia tenemos muchos que los vamos a ir discutiendo, por supuesto, más adelante, estimado Sebastián. Claudia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han planteado Alexander y Marcelo, y sobre todo sí me parece importante este concepto de empatía, ¿no?, con las personas que de alguna manera también necesitan, y si lo pensamos, la acción de protección está realmente para apoyar, por eso subsidiarían las garantías ordinarias. Entonces, en ese sentido, exactamente es cuando se abre la vía de la acción de protección, cuando hay unas situaciones que son graves, ¿no? Son graves y permiten que esta vía se abra. Y, sin embargo, parece que esta sentencia cierra esta vía. Yo no estoy tan convencida que esta sentencia cierra esta vía. El problema es que cómo estamos interpretando esta sentencia y cómo, sobre todo los jueces, la están interpretando, porque creo que la Corte, una vez más, de manera muy imprecisa, poco sistemática, vuelve a establecer unos requisitos, es decir, dice que efectivamente de manera excepcional sí se puede utilizar la acción de protección, pero una vez más no logra identificar muy bien cuáles son los elementos que permiten configurar esta excepcionalidad. Y además que trae en juego palabras como la dignidad, y la dignidad evidentemente cuando a alguien se le vulnera un derecho, en muchas ocasiones, ¿no?, se compromete su vida digna, su vida digna en todas las facetas que incluye una vida digna, la libertad de desarrollar su vida, de poder seguir, por ejemplo, costeando la educación de los hijos y todas estas cuestiones. Entonces, yo sí creo que lo peor de esta sentencia es que la Corte no logra
vuelve sobre los requisitos para exactamente establecer el deslinde entre vía ordinaria y vía, digamos, de acción de protección, pero no logra hacerlo de manera clara. Y por lo tanto, esto abre, y además con las problemáticas, ¿no? También, y las dificultades, la responsabilidad que tiene el juez de acción de protección a la hora de admitir si se equivoca, si hace esto mal. Entonces, esto que provoca un cierre por parte de los jueces, porque, claro, es mucho más fácil decir, no, la Corte ha dicho que usted se tiene que ir a la vía ordinaria. Yo no estoy tan convencida que eso es lo que ha dicho la Corte, pero tendremos manera de entrar en el detalle. Entonces, una pregunta así abierta. ¿Es un precedente o no es un precedente, finalmente? Yo creo que no es un precedente, precisamente por lo que ya había mencionado en la primera intervención. No establece una interpretación que no ha existido, digamos, en la ley o anteriormente en la jurisprudencia de la Corte, y tampoco lo aplicó en el caso concreto. De hecho, fue raro, porque es como estar hablando sobre garantía de protección reforzada de mujeres en estado de embarazo, y luego hablar de la naturaleza del acto, si es que es objeto o no de acción de protección. Y aquí quisiera entrar un poco más a una cuestión media procesal. En el año 2016 la Corte emitió la sentencia 116 PJ. ¿Qué es lo que dijo la sentencia? Los jueces van a conocer en sentencia si es que un determinado acto tiene la potencialidad de causar graves daños a derechos. Si esto es así, si es que un juez tiene la posibilidad de, en el fondo, valorar si hay un acto administrativo que produce graves daños a derechos humanos, ¿cuál es la excepción que está estableciendo esta sentencia? Porque, digo, si esta sentencia lo que está diciendo es que los jueces en principio no resuelvan sobre actos administrativos de conflictos laborales, salvo si es que es grave. Entonces, si abres la puerta por la gravedad, ¿cuál es la diferencia con la 116 PJ? Que de todas maneras decías que iba a ser gravedad. La única manera de entender a mi forma de ver es que va a haber una suerte de examen de admisibilidad. Es decir, usted presenta una acción de protección, mira el juez a qué acto estás impugnando. Estás impugnando a la acción de personal mediante la cual te desvincularon por tener un nombramiento provisional o un contrato de servicios ocasionales, y el juez, antes de emitir la sentencia, debería pronunciarse si es que, me invento, digamos, formalmente es admisible. ¿Es admisible esto? Por la excepción de la Corte, te dice que sí, porque en principio podrías determinar que hubo gravedad o no. Ok. En el examen de fondo, tú dices, ok, no hay gravedad, no me parece que este acto administrativo ha afectado gravemente derechos. O puedes decir sí, por las condiciones del caso, porque se trataba de una persona que, digamos, necesitaba el trabajo, era una madre soltera, tenía en condiciones de, digamos, discriminación o de desamparo, digamos, puede tener algunas connotaciones, sí procede. Si esto es así, si se entiende así la sentencia, ¿cuál es la diferencia en las reglas de procedimiento común de una acción de protección? Ninguna. Pero si lo que quieres decirles es, ¿saben qué? Todas las acciones, váyanse al contencioso, lo entiendo. ¿Me entiendes? Es decir, la Corte no toma un partido real. Lo que está diciendo es, por regla general, los casos no van a entrar. Ya, pero excepcionalmente sí pueden proceder respecto de si encuentras afectaciones graves. De acuerdo. ¿Qué cambió? Pregunto. En serio, ¿qué cambió? A la práctica no cambió nada. En un buen ejercicio del derecho. En principio. En un buen ejercicio del derecho no cambió porque un juez, digamos, serio, lo que va a decir es, pero esto ya lo sabía. Hay acciones que se ganan, otras acciones que se pierden, dependiendo de la intensidad del daño. El problema real es que la mayoría de nuestros jueces no les gusta argumentar seriamente. Y entonces, como ven aquí,
Porque inicia el párrafo 42 de la sentencia, dice, se identifica por parte de la Corte una nueva excepción, es decir, cuando se impugnan actos administrativos sobre conflictos laborales entre el Estado y sus servidores o servidores públicos, como por ejemplo la terminación de contratos de servicio ocasionales, nombramientos provisionales, homologación salarial, supresión de partidas, liquidación, entre otras, el conocimiento del caso corresponde por regla general a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hasta allí, si un juez puede coger y decir, ¿sabe qué? Vaya nomás al contencioso administrativo. Y el abogado le va a decir, sí, pero espere un ratito, porque más abajo dice que hay gravedad. Ah, discúlpeme, yo he leído el caso, no aprecio gravedad. ¿Es suficiente con eso? Porque cuando uno revisa y cuando uno litiga, se da cuenta que los jueces te dicen así, te contestan, te motivan así, la mayoría de sus sentencias. He revisado el caso, no se preocupe, yo sí me lo leí, me di todo el tiempo, ya, pero no he visto que hay gravedad. Así que me quedo con la primera parte. Si es que esto es así, entonces es una regla de admisibilidad. Si la Corte quería crear una regla de admisibilidad, por último lo podía decir. No vamos a admitir nada más que sea un acto administrativo diferente de conflictos laborales con servidores públicos o con instituciones públicas. Muy bien. Pero si lo que vas a decir es decir mal lo que ya teníamos, en realidad lo que estás generando es un daño y una confusión. Porque, ok, actualmente, si un cliente llega contigo o una persona y viene, un estudiante te viene y te pregunta, ¿presentamos o no presentamos una acción de protección en estos casos? ¿Qué le vas a decir? Lo mismo que le dices siempre en todos los casos. Depende. Depende si hay violación de derechos constitucionales. Pero ahora, con la forma en que está redactada la sentencia, yo te diría, en principio no. En principio no. Dependerá de si es que el juez que te toque quiere hacer bien su trabajo o no. Porque si es que no quiere hacer bien su trabajo, lo va a tomar como una casi regla de trámite, te va a escuchar y todo, pero te va a decir, ¿sabe qué? Esta sentencia me dice que en principio no, vaya nomás. Sí, pero le dijo que motive. Sí, pero sí he visto, no se preocupe, tranquilo, yo sí he leído, vaya nomás. Lo primero. Lo segundo es que es un punto seguido y dice, esto implica un trato igualitario hacia los servidores públicos respecto de los empleados sujetos al Código de Trabajo. No es cierto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te despiden como servidor público y el mismo día pasa lo mismo en una familia, suponte que la esposa, digamos, es servidora pública y el esposo es de Código de Trabajo. Los dos son desvinculados el mismo día. El del Código de Trabajo no solo que tiene toda la protección legal de poder clavarle un despido intempestivo, tener toda la indemnización del mundo del despido intempestivo, sino que además no regresa pues al trabajo. Porque el privado no tiene como solución volver a su trabajo. Entonces no es que es un escenario igual, porque el servidor público sí regresa a su trabajo. Y a veces conceden o no, digamos, indemnizaciones. Entonces no, las protecciones del privado y del público son diferentes. Por consecuencia legal de reparaciones y porque además ¿quién lo ejecuta? Porque no puedes olvidarte que quien lo ejecuta en el primer caso es el propio Estado. Entonces no le estás midiendo con la misma vara. Por último, si es que es por parte de quien lo hace tu parámetro de comparabilidad. Porque ya dejamos en claro que la consecuencia no es la misma. Porque la reparación no es la misma. Mientras al uno le das más beneficio económico porque ya no regresas, al otro no le das beneficio económico porque sabes que va a regresar. Se ve, entonces no es igual. Y segundo, tampoco es igual porque el juicio laboral es muchísimo más rápido, en un año ya te indemnizan y en el otro caso te esperas 5 años para ver qué te dicen. Y hay una certeza, te indemnizan. No es que vas a saber qué te van a resolver. No, en el Código de Trabajo sabes, tienes certeza de que me despidieron intempestivamente, se jodió el empleador. Pero como te digo, depende de quién lo hace. No es lo mismo que lo haga un privado a que lo haga el Estado de manera general además. Y por último, con esto cierro mi segunda intervención, tampoco es igual la manera en que la Corte lo ha justificado.
Porque lo que está diciendo la Corte, y no solamente en este texto de la sentencia, sino también en los eventos que está, digamos, promoviendo por parte de, no solamente del SEDEX, sino otros foros, varios de sus funcionarios, es: vamos a fortalecer el contencioso administrativo, porque con el contencioso administrativo, digamos, en perfectas condiciones, vamos a resolver el problema de las acciones de protección. No es cierto. Porque si fuese, eso es primero una falacia, en que si tuvieses buena administración de justicia, entonces ya no habría necesidad de protección de derechos humanos. Casi que eso te está diciendo una reducción al absurdo de lo que te está diciendo la Corte. Primero. Segundo, no es tampoco cierto que con un buen contencioso administrativo te va a resolver la vida de los problemas de los funcionarios públicos. Y tercero, el contencioso tiene un objeto totalmente distinto al de una garantía jurisdiccional. Entonces, no creo que la Corte, digamos, haya reparado en ese sentido en este momento. Muchas gracias, Alexander. No sé si Marcelo nos quieres hablar un poco de comentando lo que previamente dijo Alexander sobre si el contencioso administrativo es una vía adecuada y eficaz en estos casos, y si es que hay realmente pues un equiparamiento a los empleados públicos, privados. Claro que sí, Sebastián. Tan solo leerles algo que es muy importante y que lo ha dicho la Corte Constitucional previo a contestar la pregunta, ¿no es cierto? Y que lo ha cogido de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Fíjate lo que ha dicho la misma Corte Constitucional. El derecho al trabajo adquiere una trascendental importancia en la medida que permite el desarrollo integral del trabajador en una esfera tanto práctica como social, por lo que se debe entender al trabajo como fuente de ingresos económicos y de realización personal y profesional, lo cual posibilita materializar los proyectos de vida de los trabajadores y de sus familias. No es una cosa así sencilla para decir los conflictos laborales vayan al contencioso administrativo. Ahora bien, respecto de esta idea, ¿no? Solo para que nosotros tengamos presente, ¿se han visto ustedes cuando la Corte Constitucional lanza las novedades jurisprudenciales en esos cuadritos y en esos resúmenes? Curiosamente, si ustedes van a buscar en la página de la Corte Constitucional, no van a encontrar de la sentencia 2006. Adicional a esto, estamos hablando de una sentencia del 13 de marzo de este año, y si ustedes van al boletín jurisprudencial del 13 de marzo, perdón, de este año, no van a encontrar la sentencia 2006. Si van al boletín de abril, tampoco van a encontrar la sentencia 2006. Si es que ustedes intentan localizar esta sentencia, la Corte Constitucional en los boletines suele colocar, más o menos, cuando le da una importancia a las sentencias para que nosotros podamos observar si estamos o no estamos frente a un precedente, les pone unos sellitos, y esos sellitos, digamos, o esos logotipos implican frente a qué tipo de decisión estoy. Entonces, por ejemplo, tiene uno para hablar de novedad jurisprudencial, tiene uno una especie de un premio para hablar en este caso, de sentencia destacada, que las dos las toma como precedentes, tiene las de revisión, ¿no es cierto? Las sentencias, los casos de selección y revisión, y tiene unos que son muy curiosos que se llaman reconstrucción del precedente, en donde toman sentencias o precedentes que se hayan emitido antes e intenta construir ya de manera solvente la regla, ¿no? Como supuesto, de hecho, si pasa esto, entonces la consecuencia es esta de acá. Entonces, si ustedes buscan en los mismos boletines, no van a encontrar que le den una relevancia a esa sentencia a la misma Corte Constitucional. Yo no sé si es que es a propósito esta circunstancia o no, pero efectivamente no está. Es decir, la misma Corte Constitucional, desde sus propios criterios de difusión de la jurisprudencia y de la cultura del precedente que había manifestando, no difunde esta sentencia. No sabemos por qué razón, pero eso queda completamente claro. Busquen y localicen, no la van a encontrar. Adicional a eso, si es que ustedes se ponen a pensar, por lo general una regla de precedente se construye cuando frente a un caso, ese caso no tiene una regla previa de solución en el ordenamiento jurídico, o no hay un precedente previo que haya dado respuesta a aquello. En este caso es respecto de la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas. Desde el año 2016 la Corte Constitucional viene construyendo el tema de la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas, desde la sentencia 309-16 SPCC, luego una sentencia muy importante, ponencia de Daniela Salazar, la 108-14-EP/20, luego una ponencia de Ramiro Ávila, la 3-19-JP/20, y otras más adelante, en donde ya se construyen las reglas de precedente para dar respuesta a ese tipo de casos, como es en la del 2006. Entonces, no hay coherencia de ninguna manera para que yo haya encontrado un caso concreto, haya construido una regla y haya subsumido el caso concreto en esa regla para dar una respuesta o una decisión. Entonces, fíjense, es simple y sencillamente un par de párrafos ahí sueltos, ¿no es cierto?, que de una u otra manera se fueron en ese sentido. Si ustedes revisan las excepciones que se establecen antes y las excepciones que me parecían muy bien que la Corte Constitucional las venga construyendo, por ejemplo, se me viene a la mente la sentencia 446-19
raya EP/24, hace una excepción en el sentido de que la acción de protección no cabe para aspectos técnicos o comerciales que se deriven de los derechos sobre la propiedad intelectual. Por ejemplo, si ustedes revisan la sentencia 1178, raya 19, raya JP/21, que habla y dice la acción de protección no cabe para declarar una prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en materia civil, ¿no es cierto? Porque es una vía específica. Si ustedes observan esas sentencias sí están como novedades jurisprudenciales, como sentencias de revisión, como sentencias destacadas y todas las que las coloca como excepciones. Y son muy puntuales, refieren específicamente a esto, pero esta regla de aquí, que intenta colocarla como una excepción, manifiesta que todos los conflictos laborales ejemplifica. Por ejemplo, terminación de nombramientos de contratos de servicios ocasionales, nombramientos provisionales, liquidaciones, supresiones de partida, homologación salarial y lo que más me preocupa, entre otros, ¿sí? Por regla general no va a través de acción de protección. Es decir, de haber pasado de determinar reglas específicas colocadas como reglas de precedente en casos específicos muy puntuales, difundidas por la Corte Constitucional, paso a una cuestión enteramente abstracta, ejemplificativa y abstracta, entre otros, ¿no? Ya, y esto de una u otra manera determina una serie de problemas ya en ese sentido, que creo yo que están sumamente errados y equivocados. Si le sumamos a eso, en el tema de la motivación, te dice que es una excepción más, y esas excepciones que están determinadas arriba y que ya fueron creadas en otras sentencias, no requieren, o la motivación, digamos, se torna un tanto menos exigible, porque no requieren que los jueces en esos casos hagan un análisis profundo acerca de la violación a derechos constitucionales. Y dice, y esta se suma como otra excepción más. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Cuando yo veo un conflicto laboral, no tengo ni siquiera por qué entrar a analizar la violación a derechos constitucionales. Y en este caso la sentencia termina siendo contradictoria porque la misma, luego cuando coloca estas excepciones, ¿no es cierto? Cuando existe una violación grave y notoria a la dignidad humana o a la autonomía de un ser humano, como por ejemplo la discriminación evidente o en aquellos casos excepcionalísimos que por la urgencia requieran una atención por parte de la vía constitucional, le obliga a los jueces a que hagan una motivación sin que ni siquiera esos argumentos hayan sido esgrimidos por la parte procesal que presentó la garantía jurisdiccional. Entonces termina siendo hasta contradictoria, porque arriba le dice no motive y abajo le dice usted tiene la obligación de motivar si es que se afecta o no se afecta la dignidad, si es que son temas de discriminación, si es que hay circunstancias particulares excepcionalísimas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recientemente tuve una sentencia de apelación en segunda instancia, en donde acogieron esto y me dicen la sentencia 2006 determina que los conflictos laborales no pueden ir a través de acción de protección y nos dice que no tenemos que motivar. Así que 2 páginas de sentencia en las cuales se van el tema de los antecedentes, de hecho, ¿no es cierto? Improcedente la acción de protección. Y me dicen improcedente porque aquí están reclamando ustedes horas de extraordinarias suplementarias sin ni siquiera entrar a analizar el caso puntual, que se trataba de profesionales de la salud que les tienen trabajando 24 horas seguidas, sumados horas que se hacen 26, 27 horas para los cambios de turno, pero seguidas, completamente seguidas. Ese es un tema que afecta a la dignidad y es una cuestión que ya en el siglo XXI, por ejemplo, hemos superado totalmente en establecer tiempos determinados en los cuales una persona puede desenvolverse y puede trabajar mucho más en un servicio de la salud. ¿Cómo le tiene usted a una persona médico en emergencias trabajando 24 horas seguidas? Cuando la lógica es que la prestación del servicio sea 24 horas consecutivas, pero en turnos, pues no la misma persona. Y nosotros lanzamos una acción de protección en ese sentido, diciendo que esto afecta a la dignidad y adicionalmente que esas personas que están las 24 horas no están pudiendo ejercer el derecho al cuidado de sus hijas e hijos porque tienen que estar separados del hogar más de 24 horas consecutivas, ¿no es cierto? Y definitivamente esto afecta a la dignidad. Pues vean, miren ustedes la respuesta en ese sentido. Oiga, la 2006 no me obliga a motivar, así que le declaro improcedente esta garantía jurisdiccional. Entonces el problema va a ser más cómo lo empiecen a comprender los jueces y la confusión que está generando esta sentencia. Ahora, respecto del tema del contencioso administrativo, es mucho más grave aún. O sea, la misma Corte Constitucional, por ejemplo, nos ha dicho, oiga, las acciones de protección sirven para aquellos casos en donde el conflicto no sea probatorio, el conflicto que se presenta no sea de complejidad probatoria, ¿sí? No sea por lo general es un tema hasta incluso que se discute de puro derecho, ¿no? ¿Cómo es posible que en ese tipo de casos, en los cuales no hay complejidad probatoria, demostrar la precarización laboral de un trabajador es sumamente sencilla porque la misma Corte Constitucional desde el año 2000
15, puntualmente la 4717 SISCC, determinó como regla de precedente que mantenerle a una persona de esa manera, con contratos de servicios ocasionales consecutivos o con un nombramiento provisional para ocupar un cargo vacante y que luego es desvinculada sin haber convocado al concurso, implica una precarización laboral. Es decir, esa sí es una regla de precedente que ha venido sosteniendo y que ni siquiera se aparte en esta sentencia 2006, ni siquiera entra a analizarla, ni siquiera la menciona. Entonces, enviarle al contencioso administrativo en un proceso ordinario, que en primera instancia tiene dos audiencias, una audiencia preliminar y luego una audiencia de juzgamiento, audiencia preliminar que justamente funciona en razón del debate complejo probatorio para luego de una u otra manera pasar únicamente al fondo en la audiencia de juzgamiento, que como bien lo ha dicho Alexander, tiene hasta casación, se demoran 4 o 5 años en dar una respuesta en sentido estricto. ¿Por qué les mando a los trabajadores en estos conflictos tan sencillos de precarización laboral a que vayan a una audiencia, a un proceso ordinario con dos audiencias sumamente complejo y que no existe esa complejidad en la realidad? Y además saturarle al contencioso administrativo. Recordemos que los jueces de los contenciosos administrativos son jueces que son tribunales distritales, ni siquiera son provinciales. Es decir, son muy pocos los jueces contenciosos administrativos que ya antes de ponerles esta carga adicional ya vivían saturados con la carga ordinaria que vivían manejando. Son procesos mucho más costosos que demoran mucho más en sentido estricto. Entonces, aquí la pregunta es esta: ¿el contencioso administrativo es la vía adecuada y eficaz para resolver este tipo de conflictos? Desde mi punto de vista, no. Probablemente adecuada sí sea, porque a través de la vía contenciosa puedo lograr la restitución al trabajador, es decir, el objeto de la acción y mi pretensión coinciden, pero no es eficaz de ninguna manera. ¿Y por qué no es eficaz? Por lo que ha dicho Alexander, 4 o 5 años en el contencioso administrativo es imposible. Y adicional a eso, el debate que se viene haciendo, la idea que se viene lanzando, con la cual estoy de acuerdo, había que fortalecer la vía contencioso administrativa, ¿no es cierto? Pero ojo, primero fortalezco la vía contencioso administrativa, hago que los procesos sean más sencillos, tengo más jueces contenciosos administrativos y luego de eso restringo las garantías jurisdiccionales. Pero no funciona al revés, pues. No primero les quito la herramienta garantía jurisdiccional, que es la única que tienen, y luego empiezo recién un debate de cómo reforzar la vía contencioso administrativa. Y yo aquí pongo un ejemplo y con esto termino la respuesta. Es igual, imaginémonos, a que usted tiene el caso en donde todas las personas, para ser dotadas de agua, tienen que trasladarse y caminar y recorrer muchísimos kilómetros, porque solo hay una planta que abastece que está muy distante y solo las personas que están alrededor se benefician. Imaginémonos nosotros que el resto de personas que están muy distantes de esa planta, como medida para lograr, digamos, abastecer el servicio de agua, el Estado hace que varios tanqueros empiecen a distribuir agua en todos esos sectores y viene distribuyéndose esos tanques, hasta que se construyan el resto de plantas en todos los sectores para que todos los sectores puedan estar abastecidos. Mientras tanto, los tanqueros, ¿no es cierto? Es decir, hasta que exista una conciencia, una constitucionalización del ordenamiento jurídico, pero no hago lo contrario, pues no les quito los tanques de agua y luego digo, es que les quité los tanques de agua porque ya estamos con un proyecto recién para construir plantas que probablemente de aquí en 10 años las tengamos. Así más o menos funciona. Entonces la vía contencioso administrativa definitivamente en este momento no es ni la adecuada, diría yo, ni la vía eficaz para estos casos. Muchas gracias, Marcelo. Antes de darte la palabra, Claudia, quisiera decirles a los radioescuchas que Alexander tuvo que salir y les recordó que este programa tienen que verlo siempre. Sí, además queremos agradecerle su participación a pesar de su tiempo muy limitado, vino y nos acompañó hasta que pudo. Yo quisiera más bien ahora conversar un momento seguir la conversación con Marcelo. Y creo, tú has hablado de confusión en relación, es decir, esta sentencia es una sentencia confusa, indudablemente. Una vez más la Corte va lanzando exactamente, parecería reglas procesales, pero sin explicarla, con términos vagos, pero yo sigo pensando, tal vez de manera equivocada, que efectivamente esta sentencia se está tomando, se está interpretando por parte de los jueces de una manera restrictiva, obviamente, pero que sí creo que se puede argumentar exactamente en relación a otra jurisprudencia anterior de la Corte, que todos estos casos sí pueden seguir siendo presentado en acciones de protección y hasta ser admitido por los jueces de garantía. ¿Tú crees que esto sería posible? Es decir, yo sí veo el camino para argumentar que en estos casos, efectivamente, por ejemplo, sobre la base de la sentencia 1679/2/EP
P/20, que establece unos requisitos de manera un poquito más clara en relación con esta última sentencia que hoy estamos comentando, y que exactamente habla de otros, de cuando se abre la vía de acción de protección, cuando además de los derechos laborales se afectan otros derechos, ¿no? Que van más allá de los derechos estrictamente laborales, y sobre todo cuando las pretensiones se escapan a la mera determinación de los haberes patrimoniales, ¿no? Que por lo tanto es competencia del juez laboral o del juez administrativo en este caso. Y luego también establece el otro requisito, que es la urgencia o necesidad emergente, como tú bien sabes. Entonces, yo sí creo que podemos seguir utilizando estos argumentos, porque, como bien tú y Alexander habéis descrito, sí los temas que involucran, que están involucrados, ¿no? Y en esta sentencia, sí creo que siempre afectan estos otros derechos y siempre son urgentes, porque además son personas que a veces están trabajando ya desde muchísimos años, ¿no? Personas ya con una edad mayor, personas a las que se le precluye cualquier otra vía de trabajo. Vamos, yo sí veo que hay, ¿no? Entonces, quiero saber tu opinión al respecto. ¿Crees que una buena argumentación puede hacer que los jueces puedan convencerse en ese sentido? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Sí, yo creo que esa es la base y es como van a tener que comprender los jueces, ¿no? Insisto, teniendo ese rol de poder contramayoritario, que son los únicos que van a poder de una u otra manera atender las necesidades de estas personas que no tienen otras herramientas. Ahora bien, sí, y te digo categóricamente, sí, que ahora va a depender mucho de la argumentación que los abogados hagan en la demanda. Evidentemente no es un requisito, ¿no es cierto?, en la demanda, pero la fundamentación en derecho que se hace a la audiencia va a ser muy, muy importante en estos casos. Eso me parece muy interesante. Si es que los jueces lo acogen desde ese punto de vista y empiezan a acoger las argumentaciones que los abogados hacen, eso implica que efectivamente va a haber un grado incluso de mayor exigibilidad en la preparación de los casos por parte de los abogados que los van a presentar. Claro. El tema de los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales, por ejemplo, sí se volvió un tema bastante mecánico, prototipado, muy sencillo, ¿no? Decir, el artículo 58 de la LOCEP dice que más de un año la necesidad ya es permanente y por lo tanto el contrato se entiende prorrogado hasta que haya el ganador del concurso público de méritos y posición. Una cosa muy mecánica, ¿no? Subsumir una cuestión muy concreta en una regla y ya se acabó. Y así empezó a hacerse la práctica. Entonces, siempre la exigencia de una buena argumentación. ¿Por qué razón en este caso se afecta a la dignidad humana? ¿Por qué razón en este caso hay una afectación al trabajo en su dimensión social? ¿Por qué razón en este caso existe una precarización laboral? Por supuesto que esos van a ser los puntos que tengan que llegar a abordarse en estos casos. Pero insisto, a mí lo que me asusta es que en la práctica los jueces no lo tomen desde ese punto de vista. Y si es que no lo toman desde ese punto de vista, vamos a tener este tipo de cuestiones, porque en esta sentencia que yo te comento incluso dice que deberían inadmitirse. eh, Así de plano, sin ningún tipo de argumentación ni sin ningún tipo de motivación. ¿Sabes cuál es el problema, estimada Claudia? Es que tú en la vía contencioso administrativa tienes 90 días para presentar la acción. Y si es que te vas a la vía constitucional, peleas en la vía constitucional, tienes una sentencia, luego vas a apelación, en apelación se demoran, hasta eso te comiste los 90 días. Y si llegas en apelación a que te digan, oiga, discúlpeme, pero esto es 2006, aquí hay un conflicto laboral, pero yo me he matado argumentando en el sentido de que se afecta a la dignidad, hay una precarización laboral, he citado precedentes específicos de la Corte Constitucional. No, 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 la 2006 me obliga a hacer esto y si yo no hago esto, hay una inaplicación de precedente y ya me pueden declarar hasta incluso un error inexcusable por inaplicar un precedente. Es el temor con el que van a tener los jueces, digamos, en este caso. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Que el rato que tú te quieras ir al contencioso administrativo, va a haber caducado la acción, ya no puedes presentar la acción y te quedaste sin absolutamente nada. Dices, bueno, lo único que me queda es una acción extraordinaria de protección. Ah, maravilla, voy a presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Para que te admitan se van a demorar 8 meses. En la admisión, ¿sabes? Te van a decir, se inadmite. ¿Y sabes por qué te van a decir que se inadmite? Porque tu caso no es de relevancia. ¿Y por qué no es de relevancia? Porque es un conflicto laboral, nada más. Entonces, dime tú, ¿qué vías tengo yo para que una persona en este sentido pueda de una u otra manera ser tutelada? Adicional, la Corte Constitucional sacó una regla de precedente anteriormente en la cual mencionaba que las personas que hayan activado la vía ordinaria
la vía contencioso administrativa, en este caso, por ejemplo, ya no pueden activar luego la vía constitucional, porque más o menos entendemos que hay una cosa juzgada constitucional en ese sentido. Entonces puede pasar todo lo contrario. Tú te vas a la vía contencioso administrativa, ¿no es cierto? Resulta que tú, en tu caso hay una afectación a la dignidad y tú reclamas eso, te vas, discutes, hay 4, 5 años, ¿no es cierto? Y a los 4 o 5 años resulta que la vía contencioso administrativa te dice, oiga, yo no tengo potestad para esto, porque aquí hay violaciones a derechos constitucionales, aquí hay una precarización laboral, aquí se afecta la dignidad de un ser humano. El trabajo y la vida digna se afectan aquí. Te has quedado nuevamente sin absolutamente nada, que voy a presentar una extraordinaria protección sobre esa sentencia, tampoco va a prosperar. Entonces, en todo caso, si es que yo me voy a mandar una regla de ese talante, ¿no es cierto? Tan fuerte, al menos regulo a cierto tipo de aspectos, como por ejemplo, oiga, el rato que usted presenta una acción de protección, y si es que esa acción de protección luego va a ser negada porque los jueces no localizan que hay o estamos inmersos dentro de una afectación a la dignidad, a la autonomía, discriminación o circunstancias particulares que ameritan que se active la vía constitucional, al menos durante ese tiempo voy a suspender los periodos de prescripción de la acción subjetiva en la vía contencioso administrativa, pero no, sigue pasando el tiempo. Y luego cuando a ti en la vía constitucional te dicen, oye, esta no es la vía adecuada y eficaz, vaya al contencioso, vas al contencioso y ya está prescrito. Entonces, esa es mi preocupación. O sea, no puedo lanzar una cuestión así tan superflua sin tener mucha claridad al respecto. Y mucho más, si es que te sustentas, por ejemplo, en un argumento que a mí también me parece esto muy, hasta cierto punto, creo que es de sentido común. ¿Y por qué lo digo? Te dice que uno de los argumentos es el tema del tratamiento igualitario de los servidores públicos con los trabajadores sujetos al Código de Trabajo que elaboran en las empresas públicas y en las empresas privadas. Muy bien, yo partiría de una idea que más bien sería al revés, ¿no? Si es que yo estoy hablando que no hay un tratamiento igualitario y que los servidores públicos están teniendo cierto tipo de ventajas en tener una acción más rápida, que eso no es ninguna ventaja, es una obligación del Estado darles una vía adecuada y eficaz, y es una obligación hasta convencional que la Corte Interamericana les ha obligado a los Estados, ¿no es cierto? Sin embargo, si es que voy desde ese argumento, yo diría, oiga, pero no es que no le quite el avance o la progresión de derechos y de garantías que han tenido este sector. Más bien, súmele al otro sector, pues. Entonces aquí más o menos la Corte dice, no hay un tratamiento igualitario porque los servidores públicos podían presentar las acciones de protección y los trabajadores de las empresas públicas y del sector privado no. Así que por lo tanto les quito a los dos. No sea regresivo. Ponga o empiece a construir reglas en aquellos casos en donde también los trabajadores del sector privado, empresas públicas y empresas privadas puedan presentar acciones de protección siguiendo cierto tipo de parámetros. Como bien tú señalas, la 1679-12P/20 lo hace. ¿En qué casos puedo yo atacar una resolución de visto bueno en el ámbito privado porque viola derechos constitucionales? A eso me voy. Es más o menos, y con esto termino la respuesta, es más o menos, se me ocurre en este momento un ejemplo, como si tú dijeras, a ver, las personas que están afiliadas al IES tienen cierto tipo de prestaciones que no tienen las personas que no están afiliadas al IES. Entonces, por tratamiento igualitario, no es justo que las personas que no estén afiliadas al IES no tengan esas prestaciones. Así que, por lo tanto, le voy a quitar esas prestaciones a los que sí están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así más o menos es. O sea, empiezo a medir el tema de la igualdad desde un punto de vista regresivo, cuando la igualdad tiene que desarrollarse desde un punto de vista eminentemente progresivo, estimada Claudia. Y además, volviendo a lo que yo te planteaba antes, ¿no? Yo creo que esta sentencia también, y respeto a lo que estábamos planteando, ¿no? De esta capacidad de argumentar de la acción de protección para que el juez te la admita o te la deje de admitir, más allá de los problemas que tú planteaste, de la posibilidad de que luego no te quede ni una vía ni una la otra porque se han terminado los plazos. En ese sentido, podríamos claramente la sentencia tenía que haber previsto algo al respecto, pero yo también, ¿no? Si tú piensas y reflexionas en cómo nació la acción de protección, como una acción sencilla, es decir, que podemos ir a acción de protección en teoría también sin un abogado, y ahora estamos aquí elucubrando y teniendo que pensar que efectivamente podamos seguir transitando por esta vía de la acción de protección, pero solo con habilidades excepcionales. Y por lo tanto estamos elitizando también
la acción de protección. ¿No crees tú esto? Es decir, la estamos desvirtuando completamente, porque exactamente por culpa de una jurisprudencia muy poco clara, confusa, que ha seguido introduciendo excepciones a las excepciones. Sí, no se puede por vía general, pero luego si pasa esto sí se puede, si es urgente sí se puede, si se viola el derecho a la dignidad sí se puede. Tenemos un cúmulo de excepciones, pero no que además pueden ser interpretadas, porque, repito, creo que los conceptos además y eso también es un defecto de esta sentencia, ¿no? Sigue con estas vaguedades, con conceptos amplios, sin darnos medidas concretas, y a los jueces sobre todo, ¿no? Entonces sí me parece que lo más terrible que también está provocando esta sentencia es exactamente, no dice, bueno, aquí hay que ser muy fino a la hora de argumentar para convencer al juez y para que sí admita, cuando estamos hablando de muchísimas personas, ¿no?, que están en estas condiciones, como decía Alexander al principio, y por lo tanto le estamos, desde mi punto de vista, sí dejando casi en indefensión, ¿no? Totalmente, Claudia, fíjate que lo que tú acabas de decir para mí es muy, muy importante. Estoy comiéndome la tutela judicial efectiva en la categoría de acceso, ¿no? Si es que las garantías funcionales no querían ponerle trabas en el acceso porque se trata de violación a derechos constitucionales, ¿no es cierto? Tú compareces sin un abogado, etcétera. Pero fíjate tú que ya en la audiencia tienes que fundamentar en derecho y estamos hablando de que tienes ahora que pagarte un abogado y aparte pagarte un abogado especialista en la materia que pueda hacer esa argumentación respecto de esas excepciones que se colocan en la sentencia 2006, ¿no? Que a la final, si entendiéramos, si fuéramos menos complicados en la vida, fuéramos más descomplicados en la vida, la cuestión está clarísima. Oiga, toda la violación a derechos constitucionales se desprenden o afectan la dignidad. Todos los derechos humanos se desprenden de la dignidad humana. La misma Corte ha dicho, por ejemplo, el Estado no tiene derechos intrínsecos a la dignidad humana y puede proteger solo derechos con contenido procesal. Pues cuando le desvinculo a una persona del trabajo, no estoy protegiendo derechos con contenido procesal, estoy protegiendo la dignidad humana. Pero es una cuestión de sentido común estricta, ¿no? Ahora, claro, imagínate, tú le estás poniendo una barrera en el acceso. ¿Por qué razón? Una barrera económica, en primer lugar, una barrera probablemente burocrática, una barrera jurisprudencial incluso, porque esa persona va a tener menos posibilidades de acceder. Puedo hablarte hasta incluso de barreras geográficas, porque le estás mandando a un tribunal contencioso administrativo distrital. O sea, la persona que podía presentar la acción de protección ante el juez multicompetente del cantón en donde vive, ahora ya no. Ahora tiene que salir, probablemente tiene que viajar. Y por lo general son las personas más desprotegidas que tienen que hacerlo y que alrededor de su situación existen muchas particularidades que ni siquiera les van a permitir trasladarse a presentar una acción o a consultar a un abogado de la zona en donde pueda presentarse esa acción de protección. Entonces, definitivamente hay una exigencia completamente inconstitucional que se genera con esta sentencia, ¿no? Y adicional a lo que tú mencionabas, Claudia, hay una cuestión que más me llama a mí la atención. Este tema de la desvinculación con las acciones de protección y las reglas que había emitido la Corte Constitucional con anterioridad ya se había frenado. Es decir, hubo un momento masivo en donde se empezó a presentar estas acciones de protección porque las personas estaban siendo desvinculadas y la Corte les dijo, oiga, espérese un ratito, eso es precarización laboral. Si es que usted le ha tenido 6, 7 años con contratos ocasionales y el día de mañana le dio la gana de desvincular a esta persona, un ratito, ha desnaturalizado el contrato y le está precarizando a la persona. Es decir, está utilizando usted, está valiéndose de la figura del contrato ocasional, del nombramiento profesional, etcétera, para precarizar laboralmente a las personas. Convóqueles al concurso y déles la oportunidad de que participen. Y si no ganan, muy bien, gracias, hasta luego. Ahí sí, no se ha violado ningún derecho constitucional. Y eso pasó de forma masiva, efectivamente. Pero ya en esta época en la que sale esta sentencia, ya se había frenado, estimada Claudia. Es decir, ya no se presentaban muchos casos. Las instituciones aprendieron que no podían precarizar laboralmente a las personas y no podían desvincularlas de esta manera. Y eran muy excepcionales los casos que se presentaban en ese sentido. Entonces, el rato que llega esta regla, lo que tú podrías estar promoviendo es que nuevamente existe una desvinculación masiva de trabajadores. La 2006 me dice que ese es un conflicto laboral. Ahora sí, voy a desvincularle porque no van a poder presentar mi acción de protección. Y si se van al contencioso administrativo y como van a estar 5 años, hasta eso yo ya acabé mi administración incluso como autoridad de elección popular. Ya no es mi problema.
Ya no es mi problema, claro. Claro. Entonces, circulen nomás y vayan y demanden el contencioso. Como el contencioso se demora y aparte se va a demorar más ahora por la carga que le va a tocar, porque insisto, a mí me da miedo que empiecen esas desvinculaciones masivas. Ojalá no pase. Pero, y luego le exiges que vaya al contencioso tanto tiempo a que esté litigando allá, ¿no es cierto? Ahora, esto incluso es contraproducente, porque uno de los argumentos que se esgrimía por ahí, que escuché alguna vez, era el siguiente: oiga, es que lo que pasa es que estaban abusando y les estaban mandando a pagar el retroactivo de todo el tiempo que estuvieron desvinculados. Ya la Corte empezó a regular eso y dijo en una regla: oiga, justifíqueme, ¿por qué tengo que pagarle el retroactivo desde que usted fue desvinculado? Oiga, hay que hacer una reparación proporcional. Si usted sí estuvo trabajando en otro lado, no hay que pagarle, hay que descontarle eso. Pero a la gente lo que no le importa es esas sumas económicas, lo que le importaba era recuperar su trabajo. Eso sí podía irlo manejando y adecuando. Insisto, ya la Corte lo empezó a hacer, pero no le quite la herramienta como tal, no. Ahora, claro, si tú te pones a pensar qué es lo que va a suceder, van a haber las desvinculaciones masivas y solo el tiempo que hay norma expresa en la ley orgánica del servicio público que una vez que te desvinculan y una vez que tienes sentencia favorable, tiene que mandarte a pagar absolutamente todo más los intereses. O sea, la administración que te va a desvincular este rato va a decir muchas gracias. La administración que venga después, si es que a los 5, 6, 7 años que se demoró el contencioso administrativo, ¿no es cierto? Si hay sentencia favorable, te van a mandar a pagar por regla expresa en la ley absolutamente todo el tiempo que estuviste litigando en el contencioso administrativo, más los intereses. Entonces, hasta desde el punto de vista y de una justificación económica es contraproducente, porque tú con la acción de protección, si le desvinculan al trabajador mañana, hasta que consulte al abogado, hasta que el abogado elabore la demanda bien hecha, etcétera, que se demore un mes, 2 meses, presentas la demanda y por último lo que te van a mandar a pagar son esos 2 meses y los 2 meses más que dura el proceso. Y luego ese dinero tú puedes recuperarlo a través de los procesos de repetición que están regulados en la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tienen que asumir las responsabilidades quienes precarizaron laboralmente a las personas. Entonces, es eso, estimada Claudia. O sea, para mí esta sentencia, te prometo que yo cada vez que leo encuentro algo más. No sé si yo estoy elucubrando o estoy yendo un poco más allá, pero cada vez que la leo encuentro algo más. Cierto. Y además que sí me parece grave, también algo que tú, al que apuntaste antes, que el juez ya no tiene que motivar, ¿no? La no emisión de esta sentencia, lo cual también sí me parece que es bajar un estándar que habíamos conseguido con dificultad, porque no fue inmediato eso, ¿no? Si tú te acuerdas, al principio solo decían no, no es admisible y sin más, porque la vía administrativa es más la idónea, eficaz, y chao, y se iban, ¿no? Y creo que eso también, y sí creo que eso también influyó, ¿no? Como en abrir un espacio más dialógico con el juez de acción de protección, ¿no? En el sentido de que la obligación de motivar eso también le obliga a entrar, a ver más a fondo cuáles son los derechos que vulnerado, lo que se está planteando, etcétera, 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 ¿no? Quitando esto, claro, es súper sencillo, basta ver de qué se trata, ni siquiera entro a leer el resto, ¿no? Eso es el ámbito de trabajo, ahora se me ha ido el nombre de los contratos. Bueno, estamos en este ámbito, ¿cómo es el ámbito? Nacionales. Eso es un nombramiento ocasional, eso ya hay una sentencia y fuera porque la Corte ha dicho que la vía más adecuada es la vía ordinaria y por lo tanto esto también, digamos, es desde mi punto de vista volver atrás en este criterio. Es una responsabilidad de la Corte Constitucional porque debería haber seguido. ¿Por qué no tiene que seguir motivando si ella misma establece una excepción en esta sentencia? Entonces la no existencia de esta excepción tiene que ser justificada por parte del juez, desde mi punto de vista. Sí, sí, totalmente. Mira que desde mi criterio, esta sentencia te está dando una mayor exigencia motivacional incluso, porque tú tienes que empezar a descartar, oiga, ¿por qué no se afecta aquí la dignidad? ¿Por qué no se afecta la autonomía? Como por ejemplo casos de discriminación evidente, porque no hay circunstancias particularísimas que rodean al caso. Es decir, hay una carga adicional de motivación en el juez
para declararte improcedente una acción aplicando la sentencia 2006. Totalmente de acuerdo en eso, estimada Claudia. O sea, ahí hay una contradicción brutal, enorme, ¿no? Y eso es justamente lo que el rol de los abogados que nos toca ahora ir a hacer, es ir a comentar eso e intentar hacer esa fuerte argumentación para que acojan nuestro criterio, ¿no? Porque aquí hay una cuestión que a mí también me choca y esto es un tema de psicología, Claudia. Eh, Tú cuando, o tú tienes dos ideas, ¿no? O partes de que alguien te va a traicionar, a engañar porque es una persona mala, o partes de la idea de que esa persona es buena y de que esa persona te está diciendo la verdad. Y eso define cómo tú actúas en la vida, básicamente. Acá es lo mismo. O parto de la idea de que la acción que me está presentando usted es improcedente y voy a hacer todo para negarle. Y por eso el esfuerzo del abogado, la argumentación, la jurisprudencia, etcétera, para romper esa idea preconcebida en la autoridad, ¿no es cierto? Pero no partes de la otra idea, oiga, se quedó sin trabajo, le estoy afectando la dignidad humana, ¿cómo va a alimentar a sus hijos? ¿Cómo va a educar a sus hijas e hijos? Ese es un problema enorme, estimada Claudia, la percepción que yo tengo de un problema externo. O sea, que algo que nosotros debemos conocer. Si cambio la percepción, automáticamente cambia la realidad. Entonces, en realidad hay que cambiar la percepción que estoy teniendo de esta sentencia, porque esta sentencia puede ser bien utilizada justamente para seguir evitando la precarización laboral como nosotros lo hemos mencionado, ¿no? Ahora, otra cuestión que digamos, preocupa en este sentido es que si tú observas la sentencia, a mí me preocupa, hay cuestiones evidentes, ¿no? Si bien la Corte Constitucional ha dicho que las sentencias se aplican al momento y cuando no se regulan los efectos en el tiempo, serán para hacia futuro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los casos de esas personas que fueron desvinculadas antes de esta sentencia, por ejemplo? Que podríamos decir es el caso más flexible, que se podría decir, no, sí le aplico la 2006, pero ¿qué pasa con aquellos casos que ya se presentaron las acciones, que se estaban discutiendo en primera instancia? ¿Qué pasa con aquellos casos que le dijeron, oiga, usted sí fue precarizado laboralmente aquí porque le tuvo demasiados contratos de servicios ocasionales y nunca le llamaron a un concurso? Y luego en la apelación vienen y te dicen, oiga, aquí no tengo ni que analizar los derechos porque la 2006 me dice esto, así que le niego su acción, le revoco su sentencia. Adiós, acción de protección. ¿Dónde queda la seguridad jurídica de esas personas? Al menos esta sentencia debió haber entrado a regular mínimamente los efectos en el tiempo, siquiera en ese sentido. Fíjate tú, Claudia, y te voy a dar lectura, porque no me estoy inventando esto. La sentencia 47 raya 17 raya SIS raya CC de la Corte Constitucional contiene un precedente y contiene precedente, extiende un precedente que ya fue desarrollado con anterioridad. Y la misma Corte Constitucional que viene promoviendo la cultura del presente tiene un parámetro que se llama la reconstrucción del precedente. Cuando unifica los precedentes o reconstruye esos precedentes, cita absolutamente todos los precedentes que haya emitido antes y lanza la nueva regla, ¿no es cierto? Que es lo lógico. Eso para darle coherencia a la jurisprudencia y para ir creando líneas jurisprudenciales. Incluso, fíjate lo que dice en esta sentencia, leo dos párrafos muy rápidamente. Dice, es menester destacar que esta Corte Constitucional ha sido enfática en varios de sus pronunciamientos respecto a la imposibilidad de ordenar la emisión de nombramientos definitivos en el sector público, lo que en el caso concreto se evidenciaría con la orden de emisión de nombramientos como profesores principales a favor de los accionantes, debido a que aquello resultaría en una disposición que omitiría la realización del concurso de méritos y oposición previo a acceder a un nombramiento definitivo, circunstancia que se encuentra dispuesta tanto por la Constitución como por la ley de la materia. Clarísimo esta primera parte, ¿no es cierto? No puedo yo darle un nombramiento definitivo y la Corte, su regla, lo bloquea absolutamente. Pero dice luego, fíjate esto, en efecto, la Corte Constitucional, en su línea jurisprudencial, ha sido enfática en señalar que como medida de reparación integral no es posible otorgar los nombramientos definitivos. Sin embargo, el reintegro al cargo de quien hubiera sido destituido hasta que se realice el correspondiente concurso de méritos y oposición, lo cual permite conceder posibilidades reales para el acceso al servicio público conforme consta en las sentencias emitidas por este organismo, y cita un sinnúmero de sentencias: 4817 SPCC, 5816 SISCC, sentencia 2114 SISCC, sentencia 005 raya 13 raya SIS raya CC. Es decir, admite que hay una línea jurisprudencial y no se aparta siquiera de esas líneas jurisprudenciales expresamente determinadas. Otro ejemplo de esto, estimada Claudia, porque a mí de las cosas que más me chocan es la falta de coherencia. Establece como requisito la gravedad, cuando en sus precedentes anteriores la misma Corte Constitucional ha sido explícita en señalar como regla de precedente que el requisito de la gravedad no está ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y que por lo tanto no es un requisito exigible para las acciones de protección y el resto de garantías constitucionales que se presentan contra el Estado, que ese requisito única y exclusivamente se exige cuando se presentan acciones de protección contra particulares y en las medidas cautelares. ¿Cómo no tienes coherencia, al menos al lanzarte
afecte, una palabra ahí diciendo cuando se afecte gravemente, sin decir incluso, oiga, yo antes dije que el requisito de gravedad no era necesario en este tipo de acciones, al menos sin de una u otra manera apartarte de este precedente. Eso, estimada Claudia, o sea, al menos un poco de coherencia, siquiera en un par de párrafos en el cual me voy a mandar así de manera tan suelta, tan amplia, tan superficial. Claro, y además que habla de gravedad y no vuelve a hablar de urgencia o necesidad emergente, como habían hablado algunas otras sentencias, ¿no? Entonces, y ahora yo quiero plantearte otra cuestión. Frente a esta afectación, sobre todo a la posible afectación de la tutela judicial efectiva de estas personas, porque ojalá no pase lo que tú no describía antes, no pase exactamente el hecho de que se empiecen a desvincular estas personas, ¿no? Pero si esto fuera así y si efectivamente nos encontraríamos en un escenario en el que uno sigue la acción de protección o hasta, yo digo, por esta persona que están, como tú bien decías, como no regula los efectos de la sentencia, esta persona que ya han tenido una sentencia que reconoce la violación de los derechos y ahora en segunda instancia se le niegue. ¿Tú crees que se abriría, y frente a una negativa de la acción extraordinaria de protección, se abriría la vía a la Corte Interamericana frente a esta falta de tutela judicial efectiva? Sí, o sea, yo creería que sí, ¿no? Viendo Pero que la Corte Constitucional es responsable de esta inseguridad jurídica que está provocando, ¿no? Es decir, es una sí, cosa seria dictar sentencia desde mi punto de vista como para crear esta indefensión de las personas, ¿no? Matar una garantía, cambiarle su naturaleza. Hemos ido viendo muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces sí, totalmente. Y aparte, fíjate tú, o sea, ¿para qué quieres jueces especializados en materia constitucional si no van a hacer, no van a tener muchas cosas que hacer? Lo lógico entonces era que más bien intente aumentar los jueces contenciosos administrativos y modificar el proceso de cierto tipo de casos que vayan al contencioso administrativo para que no sean a través de procedimientos ordinarios, sino sean te a través de un interrumpo, además la más grande incoherencia es ahora hasta crear jueces ad hoc, porque vamos a crear los jueces constitucionales, porque el referéndum ganó. y espérate a ver qué pasa con eso ¿Para también, qué la porque estamos creando entonces? y este rato espérate, porque en los anexos estaba que el que te va a dar el presupuesto para crear los jueces constitucionales es el Ministerio de Finanzas. Ahora que el Ministerio de Finanzas le diga al Consejo de la Judicatura, no tengo plata, qué pena. ¿Y cómo haces? Si el Consejo de la Judicatura no tendría la obligación si es que no tiene el presupuesto que le dé el Ministerio de Finanzas para crear jueces constitucionales. ¿Y cuántos jueces constitucionales vas a crear? Ese también es otro desastre que se nos viene, estimada Claudia. Ahora, en lo que tú decías, el tema sí puede ir a la Corte al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero para irme al sistema, primero tengo que agotar el ordenamiento, las acciones y los recursos ordinarios y jurisdiccionales que tengo a nivel interno. Entonces, tendría que agotar el contencioso administrativo. Insisto, que si es que hay las desvinculaciones masivas, si ahora se demoraban Agotar, 4 o 5 claro. años, ahora se van a demorar por la carga que se les viene, se van a demorar el doble, ¿no? Tengo que agotar eso. Para recién agotado eso, presentar la denuncia en la comisión y en el sistema interamericano para tener una sentencia, estimada Claudia, también 10 años después. O sea, Eso estás también hablando de es que un una persona problema. para recuperar su trabajo se come un tercio de su vida. Sí, no, aunque yo lo veía en estos casos que tú anunciabas antes, la posibilidad, en los casos en los que ya han sido resueltos y que tienen que ir a segunda instancia. Claro, En ahí sí acción de podría ser. protección, ¿me entiendes? Es decir, esta es la segunda instancia, ya la tendremos entre poco. De ahí puedes ir a opción extraordinaria y de ahí puedes ir a la Corte Interamericana. Pero claro, evidente que la Corte también tarda cualquier momento, pero también para que no, digamos, yo creo que a veces hay que revelarse también, ¿no? A todo esto y la única vía que veo, el único camino que veo es eso, simplemente. Claudia, los precedentes de la Corte también son sujetos de interpretación. Entonces son reglas. Los jueces tienen que interpretar las reglas que vienen en las sentencias en calidad de regla de precedente. Entonces ese es el deber. Y ahora vamos a poner a prueba nuestro sistema de justicia para verificar si es que efectivamente es un sistema de justicia que se basa en las razones jurídicas y en la argumentación jurídica o hemos tenido un sistema de justicia mecánico, robótico, tasado, prototipado, como suelo llamarlo yo.
Este es el reto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo utilizan esta sentencia 2006. Insisto, si es que parto de la percepción de que voy a reparar derechos de una persona que ha sido afectada, tengo que intentar utilizar la interpretación más favorable de esa regla general que se lanzan ahí a favor de los derechos humanos, pues es un No, principio perdona, básico de la protección de los derechos. sí, pero si interpretamos de manera amplia, debería entrar todo, porque siempre se afecta la Todo, dignidad. todo, Vamos al todo. opuesto contrario, ¿no? Exactamente. Paradójicamente, por un lado, si interpretamos de manera restrictiva, mandamos todo a la vía ordinaria, pero si abrimos, si el juez tiene una visión amplia, la dignidad se afecta siempre cuando se Siempre. afecta un derecho, sobre todo si Pues, se despide una persona. la dignidad es la base de los derechos Por eso, humanos, como Claudia. tú bien dicho y como hasta la Corte ha dicho, es la base de todo lo demás derecho. Entonces, claro, si aplicamos, digamos, que por mí sería la vía mejor, ¿no? La vía más saludable para las personas, para la garantía de los derechos de las personas. Pero, claro, si estos mismos requisitos pueden, por un lado, cerrar y por otro, si lo interpretamos de manera amplia, abrir prácticamente a todos los casos la vía de acción de protección. Sí, sí, totalmente, Claudia. Pero sí, esa era la lógica, ¿no? Que la extensión o la constitucionalización de nuestro sistema de justicia, que tanto el derecho sustantivo como el derecho adjetivo procesal aprendan justamente del derecho procesal constitucional y del derecho constitucional. Contaminar a los procedimientos ordinarios de que sean procesos más sencillos como el constitucional, pero no todo lo contrario, estimada Claudia. O sea, aquí nos estamos echando abajo algo que Guastini ya decía, ¿no? La constitucionalización del ordenamiento, la constitucionalización de la justicia, la irradiación de la Constitución en todos los niveles. O sea, es una cuestión que ya viene siendo superada desde hace muchísimo tiempo atrás. Vamos a volver a esa idea de la justicia mecánica. Ahora, fíjate, y solo pongo como ejemplos, ¿por qué la Corte Constitucional, no sé si tú recuerdas cuando declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y ahí también hubo un caso prototipado, tipo contratos de servicios ocasionales, nombramientos provisionales, los médicos que prestaron su contingente y que tenían contratos ocasionales y nombramientos provisionales, deberán ser convocados a un concurso interno, casi que por decirlo así, y entregársele su nombramiento definitivo. Y empezaron a lanzar un montón de acciones de protección para eso. Por ejemplo, para mí eso no era acción de protección, para mí eso era una acción por incumplimiento, porque había una obligación expresa, clara y exigible en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pero empezaron a lanzarse acciones de protección con un montón de grupo de personas para exigir los nombramientos definitivos. Esas personas estaban trabajando todavía, Claudia. Ellos no había una afectación económica, social, nada por el estilo. Presentaron un montón de acciones de protección y luego la Corte Constitucional saca la regla de precedente en la cual dicen, ya no más, ¿no es cierto?, declarada inconstitucional esa disposición de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, pero regula los efectos en el tiempo y te dice, las acciones que ya se presentaron, por ejemplo, se seguirán sustanciando, aquellos casos en los cuales ya se convocaron a los concursos o ya les llamaron a los concursos, esas personas tendrán el derecho a que se les otorguen los nombramientos definitivos. Entonces, solo las personas que no activaron con anterioridad, etcétera, ya saben que la sentencia rige para lo posterior y por lo tanto se reguló los efectos en el tiempo, tenían claridad. Yo te pongo otro ejemplo. En el 2015 aparece esta sentencia que determina que aquellas autoridades judiciales que no fueron notificadas con el informe motivado respecto de un proceso de error inexcusable, cuando el Consejo de la Judicatura podía iniciar sin tener una declaración jurisdiccional, ¿no es cierto? Un error inexcusable. Por ejemplo, esta sentencia dice que si es que no les notificaron con el informe, la decisión de error inexcusable es nula y por lo tanto los efectos que trae la restitución e incluso la indemnización, ¿no? Te fijas tú en estos casos, esas personas, por ejemplo, que hayan sido desvinculadas por error inexcusable, porque no les notificaron el informe motivado, sí van a poder presentar acciones de protección. Y por lo general son personas que, digamos, tenían remuneraciones mucho más amplias, tenían mayores oportunidades profesionales en sentido estricto, y para ellos queda abierta la acción de protección, pero no para el trabajador que tenía un contrato de servicios ocasionales como servidor público uno, servidor público de apoyo uno, servidor público de apoyo 3, ganando $600, ganando $800, ganando $1000. Esa es la preocupación, estimada Claudia. O sea, con esta sentencia y con esta regla general estoy afectando al sector que más necesitaba las garantías jurisdiccionales para, de una u otra manera, poder solventar el mínimo de una vida digna que podríamos decir nosotros. Ahora, una última pregunta porque ya tenemos que cerrar nuestro programa. Yo también me he preguntado, y te dirijo a ti esta misma pregunta, ¿habrá querido la Corte de verdad armar todo este revuelo o ha sido un error?
Claudia, a ver, nosotros siempre, y yo me guío por esa idea, ¿no? De poder afirmar algo que tengo al frente y que lo veo y no basarme en percepciones. Pero sin embargo, te lanzo mi percepción en esta ocasión, insisto, siendo una percepción mía, que a mí, de una u otra, verás, cuando la Corte Constitucional saca una sentencia, por ejemplo, cuando dice la acción de protección no para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, sacan el resumen, lanzan el resumen en redes sociales, aparece un montón de comentarios en X diciendo la Corte Constitucional ha emitido esta sentencia, etcétera, etcétera, se la promociona la sentencia fuertemente. Pero resulta curioso que esta nadie dice absolutamente nada. Entonces, ¿yo qué entiendo? Si es que guardo silencio, es con conocimiento, o sea, sé que estoy guardando silencio sobre una determinada sentencia. Ahora, lo que fuera bueno es que no guarden ese silencio y que se empiece a mediatizar esta sentencia desde la misma Corte Constitucional diciéndoles, oigan, jueces, ojo, que hay excepciones, la dignidad, tienen que motivar al respecto. Sería importante eso que lo haga la Corte Constitucional en este momento y decir, oiga, yo por conflictos laborales me estoy refiriendo a conflictos en donde se discute temas netamente de legalidad, de la de la ilegalidad del acto administrativo, etcétera. Pero ojo que hay esta frase que no es, o que no es contraria a lo que ya dijo la 00116 PJO CC, ¿no? Pero por eso te lanzo esta idea. Yo me he dado el trabajo de buscar esa sentencia y ni siquiera está en los boletines, Claudia. No está en las novedades jurisprudenciales, no hay Y el cuadro de claro, resumen que lo promocionan. Entonces, eso de ahí es con conocimiento de causa, pues eso lo haces porque quieres no difundir la sentencia. Y la es- sentencia salió el 13 de marzo. Y por sí, ahí sí, alguien sí, leyó la sentencia por casualidad, no sé quién lo hizo, pero empieza a difundirse ya a inicios de abril, Claudia. sí, Entonces, es sí, decir, es la sentencia cierto eso. está apagadita en el tiempo, en ese sentido. Ajá. Entonces, claro, y yo por eso te digo, el resto de excepciones que están en la misma sentencia y que salieron en otras sentencias, esas sí han sido promocionadas, están en los boletines, aparecen como novedades jurisprudenciales, hay los cuadros de resúmenes. Si tú revisas Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales de la Sí, sí. Corte, están esos resúmenes de esas Lo, sentencias. La 2006 no está. Claro, lo que deberíamos hacer es, por lo menos eso, por estos medios y los diferentes medios de comunicación, es pedir aclaraciones, porque al final sí, en algunos casos sí se puede pedir a la Corte que te aclare, ¿no? Cuando no queda claro el contenido, y tal vez ese sería el mejor camino que debería tomar la Corte para exactamente aclarar y evitar todos estos problemas que hemos evidenciado hasta aquí. Pero esperemos que no nos aclare y nos diga, no, yo sí dije que no quiero que nada de esto vaya. Sí, claro, esperemos que Eso sería así sea. peligrosísimo. Sí. Bueno, muchas gracias Marcelo y muchas gracias Claudia. Gracias a ti, Seba, gracias Marcelo por acompañarnos y estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias Alexander, que ya no está con nosotros. Y por supuesto a ti, Seba, por la idea, la organización y por estar siempre moderando estos programas. Y muchas Muchísimas gracias gracias. a ustedes. No, Marcelo quería decir algo. Muchas gracias, Claudia, Sebastián. Siempre es un placer poder conversar con ustedes y aprender de ustedes, sobre todo. Y bueno, el compromiso más desde la academia y desde quienes estamos en el derecho social es poder dar luces o difundir o aportar para que este tipo de cuestiones se vayan aclarando, ¿no? Así que desde la opinión pública lo seguiremos haciendo. Bueno, y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Claudia Storini, Alexander Barahona y Marcelo Guerra aquí en Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta siempre.